que todos usan. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Hola, chao, ¿cómo andás? Todos saludan igual. Hola, chao, ¿cómo te va? ¿A quién le puede importar? Y es verdad que a sentir no se puede pensar, nada de esto se va a evitar. Más sensual es mirar o lo que imaginar, las fantasías no tienen final, o sí. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Buenos amigos para el tour, psicodelia y glamour. Buenos amigos para el tour. Acá estamos. Acá estamos. No lo escucho. No lo escucho, creo, pues está. Ah, Ahora sí. está. Estabas el muteado. video nos ha silenciado. El video. Nos silenció. No, hubo un problemita técnico ¿Y qué para pasó? variar. Eso te iba a Al decir, principio, empezó no dos sé. veces. No, es que sea que pasó. Funcionó lo de ponerlo como intro, pero yo no lo Sí. escuchaba. Entonces dije, no, está saliendo sin sonido, es una porquería. Yo también, yo lo Y escuchaba. ¿vos lo escuchabas? Sí. Bueno, yo no, porque tenía puesto que el sonido me salga por otro, no sé, por los parlantes míos, por auriculares, entonces lo empecé y digo, che, tampoco sale, y ahí me di cuenta. El Pero sonido es el problema de nuestras vidas. Los problemas técnicos, eso es así. No podríamos No, si no es esto así. es parte de nuestros vivos. Bueno, buenas noches, Claudito, buenas noches a la gente, Muy buenas ¿cómo noches. andan?
Como lindo jueves, lleno de mosquitos por acá, pero bueno, Sí, sí. ¿Cómo están los off, sobreviviendo. El off a 10.000, vamos a ver Hoy cuánto veía, vale. hoy veía un video de gente en un supermercado mayorista llevándose cajas, peleándose por el off. Es ¡Qué el, locura! en vez de la fiebre del oro, es la fiebre del off. Es Sí, como la fiebre ¿cómo se antimosquito. llama esto? El Friday, ¿cómo es? Black Que Friday. viene, Sí, el el Black Black Friday. Friday Sí, de los sí. off. Basta que una empresa más o menos diga, ay, no tenemos stock para que la gente se vuelva loca. Qué locura. Tremendo, Lo que pasa es que, bueno, tremendo. también está incentivado por todo el tema del dengue que está invadiendo acá a Buenos Aires, digamos que hay muchos casos, medio bravos. Y está complicado el Está dengue. complicado, está El dengue, complicado. lamentablemente, sí. Pero Está bueno, complicated. bueno, Está complicated. Pero hoy estaba sí, mirando acá en unos trabajillos. mientras voy a ir saludando a la gente, voy a ir Dale, dale. highlighteando algunos de los mensajitos. Hello there, dice nuestro amigo Lautaro Bonot. Vi el piso, buenas, buenas. Buenas, buenas. Abraham Mesa, 31, 31, 31 y Licincio. ¿Por qué se ponen esos nombres tan difíciles? Elias Calo, buenas a todos. Guillermo Nigro, buenas, buenas. Bastante gente que ha mandado sus trabajos, así que vamos a ver si nos da el tiempo en este nuevo segmento que vamos a tener hoy, que bueno, que más tarde le vamos a contar un poquito a la gente. Jaime Ramírez, mirá cómo anda, amigo, que anda ahí en el curso, ha tomado el curso de Pablander ya en su momento y lo he cruzado ahí dentro. Ale Zombie, Jonah Bull, 22, Gabino Delfino, Daniel Bell dice buenas. ¿Qué es esto? Yo siempre Porque digo, vos bueno. lo tiraste claro, tiraste Sí, en YouTube. sí, sí. Sara Alonso, hola chicos, saludos, ¿cómo están? Bueno, hay mucha gente, aprovecho y que puede estar en el live, mira qué bien, muy bien. Y Gabeno dice, yo no pude enganchar los últimos lives. Bueno, siempre son bienvenidos para regresar, amigos. Y si no, bueno, verlos en diferido, ¿no? Estoy haciendo la moto de Batman, espero llegar para meterla en el live. Imagínate Ya que no llegaste. Ya si no no llegaste, el amigo. archivo 2150, claramente, hasta que baje el archivo. No, bueno, pero que sea un incentivo, que sea un incentivo para meterle en esta hora, en estas 2 horas. Bastian Troncoso dice, buenas noches, espero que estén súper bien todos, revisen mi archivo porfis. Bueno, les cuento que llegaron, recién estaba viendo las estadísticas del link y me sorprendió que 151 clics tuvo esto de enviar tu archivo. Así que una llegada bastante, muchísimo más de lo que esperaba. Así que de lo que esperábamos. Y bueno, tenemos como, no sé, hay como 30 trabajos, así que háganse paciencia que vamos a ir viendo. Yo Sí, estoy revisando acá Sí, algún ya trabajo. sé, sí, vos tranquilo, yo les voy contando un poquito, de qué se trata este nuevo segmento que va a estar ahí en prueba, a ver qué pasa. Ya encontramos una falla con Dani, o una mejora para hacer, porque claro, ustedes nos han mandado lo que pedimos, era el archivo, el ZTL, algunos no, por ejemplo, Guillermo Nigro no leyó las consignas que decían, no, manden ZPRs, manden ZTLs. Pero no importa, te perdonamos por esta vez. No, pero ¿qué pasó? Digo, bueno, vamos a mandar el ZTL, mándenlo, adjúntenlo, manden por WeTransfer, lo que sea. Pero resulta que nos dimos cuenta que sería bueno que también hubiera mandado screenshots. Entonces podemos identificar rápido al momento de descargar el archivo, bueno, cuál archivo es cuál, digamos, ¿no? Así que, bueno, la próxima, yo ya cambié el formulario, cambié un poquito las instrucciones ahí. La próxima lo que vamos a hacer es no WeTransfer, súbanlo a su Drive, es mucho más cómodo para ver rápido. Y suban, porque si no tienes que descargar todo de una para recién ver con WeTransfer, suban una carpeta de Google Drive, OneDrive, Dropbox, lo que sea, la ponen pública y ahí ponen su archivo ZTL y ponen screenshots del trabajo.
Entonces, nada, eso nos permite visualizarlo más rápido y si no tengo que descargar 80 gigas hasta poder ver todo, abrir todo. Y bueno, y quizás que queremos destacar alguna que otra técnica para tal o cual proyecto. Entonces, bueno, la próxima ya lo saben. Igual ya está en el formulario, ya lo dejé aclarado ahora, para los nuevos que se incorporen. Julio de Japos, buenas, ¿cómo están los Dyna Guys? ¿Cómo anda tú en México? Dice Gabriel Delfino. Dani Klaus, si no hay problemas técnicos, no es live. De verdad. Tenemos a Adri Tríbulo, tenemos mucha gente querida. Brian Mecalucci, mirá que estaba ahí por comprar una Cintiq que me habían ofrecido. Estuvo hablando ahí al Instagram. Ari Batagliero, también, acá siempre firme junto al pueblo, como crónica. Muy bien ahí. Acá Case nos tira un off casero. 50% shampoo plus base, 50% agua, hace el mismo efecto. Yo no vi eso, pero ¿qué vas a estar todo pegote Y después andando te vas por a la bañar vida? y ya tenés aplicado el shampoo. Claro, ya eso es no está Como mal. te mojás y listo. O sea. Sí, lo veo como medio pegajoso eso, digamos. Pero bueno, andás a ver. Buenas noches, Capo. Saludos desde Perú. Mirá, dice Brian Sandoval. Brian Sandoval. Evan Rising, un abrazo, buena gente, buenas noches. Buenas noches, no dijo buena gente, dijo buenas noches. Claudio, ¿lo de los trabajos es solo por hoy o seguiría? Es únicamente por hoy y nunca más va a volver a suceder. No. Si está bueno el segmento, si funciona como... vamos a ir afinando la dinámica a medida que, como por ejemplo, esto. La próxima vez adjunte screenshots. Claro, yo estoy viendo, voy mirando a ver cuál puede estar bueno, porque hay muchos que son demasiado libres. Claro. Y ya son interpretaciones en las cuales, qué sé yo, un monstruo. Y no sé si está bien o mal. O sea, por ahí está bien ejecutado, pero entonces vamos a buscar algunos trabajos que nos permitan poder generar alguna especie de corrección media general, como para que la mayoría lo pueda ver y le sirva, etc. Bueno, acá tenemos a Yacer, que dice, yo no envié mi archivo hoy porque estoy inspirado trabajando. Muy bien. Está muy bien. Todo bien. La próxima se retobó Yacer. Dijo, sí. No, a ver, Yacer el otro día me contactó. Voy a aclarar esto, porque, gente, esto es muy importante. Nunca les van a venir, o por lo general en esta etapa, en este momento, nadie les va a venir a comprar un NFT a $3,000 porque vio su arte en ArtStation o en Instagram y quieren... No, todos son bots. Sí, me llegan 2 o 3 o 4 por día me llegan. De ArtStation. Enquiring frente a ArtStation. Hay que tener mucho cuidado. Hecho, fíjense en canales como Scammer Payback o Kitboga, todos esos te muestran cómo los van agarrando. Son centros en India, edificios enteros de scammers que estafan a gente en Estados Unidos, que estafan a gente en todo el mundo. Bueno, hay una porción que está metida en ArtStation, en Instagram, para artistas, y le dice, che, me encantó tu arte, bueno, quiero comprarte, y son $2,000, $3,000, y ya van como 40 personas acá del público que me contactan ahí por Instagram para consultar, y es muy fácil desactivarlos. También les digo esto a todos. Ustedes básicamente les dicen, mira, yo opero mis NFTs únicamente los opero con OpenSea, ¿sí? Open, como mar abierto, OpenSea. OpenSea es la plataforma más grande de NFTs que hay sobre la red de Ethereum. De hecho, conecta con algunas otras redes. Y cuando vos le decís eso, automáticamente te dicen, no, a mí me estafaron por OpenSea, yo lo hago en este sitio que es mi sitio de confianza. ¿Y qué hace ese sitio? Claro, cuando vos vas a publicar tu NFT, hace dos cosas. Primero, firmás un contrato inteligente, un smart contract, que ese dinero para publicar NFT nunca va a llegar a la red de Ethereum y se lo van a quedar ellos. Y la segunda es que ese smart contract que vos estás firmando tiene una particularidad, que vos le estás dando autorización a que manejen cualquiera de todos los fondos de tu billetera.
Entonces, la billetera que vos tenés, automáticamente no solo perdés lo que pusiste en NFT, sino que te vacían toda la billetera. Así que extremo cuidado. El mercado de los NFT hoy está totalmente planchado y además para comprar NFTs, por lo general, la gente se guía por el seguimiento de las redes sociales. Y si no tenés 30.000, 50.000, 100.000, 1.000.000 de seguidores, no tiene valor de reventa porque nadie entiende, nadie conoce los artistas, son pibes que están ahí viendo de dónde pueden sacar plata, los que realmente trabajan con NFTs. Y se basan en cómo pueden vender. Y una de las cosas cómo pueden vender es que, mirá, el artista tiene 500.000 seguidores, esto debe valer. Y bueno, así que si le llegan a alguien tratando de comprarlo en NFT a $2.000, es muy lindo, lo recibís y dices, qué bueno, al fin me llegó la oportunidad, pero no, es mentira. Y tengan cuidado porque pueden perder mucha plata. En fin, vos, Dani, ya Me estás más o faltan. menos. Bueno, Bueno. hay uno que me pide acceso, así que no se puede. Recuerden poner la carpeta pública, Sí. no sé si es el de Evan Galeano el que cliquea, S- porque te veo acá que estás cliqueando en el Excel. Sí, exactamente. Evan Galeano, viste que decía poner la carpeta pública, si Sí. no, no podemos entrar. Sí, este solo es el único que me dejó abrir. Me falta abrir el último. Eh, Eh, pero lo cambié, después. dice Guille. No se actualizó. Bueno, no sé, Guille, mandaste un ZPR acá. Pero bueno, la próxima, en vez de mandar el link al archivo, van a mandar el link a la carpeta, ¿sí? Les recomiendo tener en su Drive o en su Dropbox una carpeta que diga live streamings o Dyna, no sé, review. Y bueno, y ahí ya saben que esa carpetita, comparten el link y la podemos levantar de ahí. Bien, yo ya tengo uno para arrancar. Estamos. Poscovidius les mando un beso, dice Matías Solari. Bueno, nos quedó Poscovidius ahí colgado con el Body Rotowski, pero volverán. Ahora estamos haciendo más servicio a la comunidad, Ya volverá. con los Sí, reviews. ya volverá. Vamos probando distintas cosas Bastian, en base a lo que nos dicen, nos piden ustedes también. Entonces vamos claro, ahí como haciendo de distintas hacer cosas. Bueno, review. vamos Sí, a arrancar con el primero, dale. que no sé de quién es porque el nombre del archivo tendrían que... Otra cosa para agregar es que el nombre del ZTL... tiene los... Está bien. Algunos tienen, ¿no? Sí, algunos tienen el nombre y otros no. O sea, en el nombre Ahí del está. archivo habría que también agregar el nombre de ustedes. Entonces rápidamente sabemos Listo. de quiénes son cuando los bajamos. Lo voy a poner acá en el formulario. Bien ahí. Bueno, primero vamos a ver el trabajo de Bastian. Esperen que... Bastian Troncoso, pero esperen que... tengo que compartir pantalla y todas las cositas estas que hay que hacer acá. Esperen, compartir screen. Ventana. Chibruch. Bien. Muy bien, tenemos acá el primero. No sé si está presente el señor Brian Troncoso. Si no está presente, hay látigo. Y si está Brian presente, Troncoso estaba. Bastian Troncoso. Bastian Bastian. Troncoso ¿Qué está. dije yo? Brian. No, Envié se el pone. Z por allí. Se- se- Sepan que voy a La cambiar el gente, nombre de sí, la sí, Dani, persona. Dani, cambiaron el nombre. No me fijé, ya lo envié rápidamente para alcanzar la revisión. Bueno, acá Muy bien. tiró Bastián. Bien, bueno, Superman siguiendo el curso de Sergio Walde, a quien le mandamos un gran saludo a Gran nuestro amigo abrazo. Sergio. Acá dice una inscripción, vamos a pagarla para que no moleste ahí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a comenzar por el cuerpete. Voy a apagar todo esto. Voy a hacer un duplicated. Ok. Voy a apagar una carpeterly y esta carpeterly le voy a mandar una boolean. Sí se podía hacer. A ver. ¿Cómo? A ver si me dejó un solo subtool. No.
Sí, mira. Bueno, y ahora bueno, ya está. Ahí está perfecto. Entonces ahora se prendo este, bien, está el otro. Bueno, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer, ¿por qué voy a hacer un boolean? Porque vamos a hacer obviamente ediciones a nivel general. Y yo lo que suelo hacer, que es algo que no sé si les recomiendo, pero cada uno tiene su técnica, pero a mí lo que me sirve en estos casos es cuando empiezo o quiero trabajar en cosas generales, me hago una versión low poly o media decimateada o dynamiciada, y ahí lo trabajo, porque es más fácil hacer ediciones así como grandes, generales. Vamos a poner tipo, a ver, un poquito menos, un 250. Bien, algo así. Y esto se me hace que está simétrico, ¿sí? Bien, perfecto. Perfectus. Vamos a ver acá. Bueno, querido amigo Bastian, yo voy a proponerles que todo lo que sea superhéroes, por más que tenga un tono realista, lo trabajemos con proporciones cómics, sobre todo si vamos a hacer un superhéroe que tiene que ver justamente con el mundo de los cómics. Por lo que, lo primero que voy a trabajar es un poquito en términos así como muy generales. Voy a suavizarlo un poco para sacar de encima algunos detalles que en este momento no necesito. Y ahí vamos a empezar. Obviamente esto lleva tiempo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver cosas generales y hasta dónde nosotros podemos, o yo más que nada puedo llegar a dónde puedo llegar, porque también hay que, al menos creo que yo lo digo siempre esto, hay mucho del proceso que uno se da cuenta de las mejorías que van surgiendo con el pasar de los días, ¿no? Si bien uno puede hacer cosas generales, pero bueno, hay cosas que suceden con el correr de los días. Bueno, acá hay un par de cositas. Primero, temas anatómicos generales, es que está como un poquito prolijito todo lo que es los abdominales, está como muy durito, está como más muñecoide, ¿sí? Lo cual nada, no está mal, simplemente por ahí hay que ir buscándole un poco más la forma, eh, no tan justamente de personaje como más articulado, sino que tenga un poquito más de forma más natural, ¿sí? Fíjense las rodillas, esto también yo voy saltando de un lado al otro, ¿eh? Entonces cualquier cosa van preguntando. Bastián, lo mismo. Cualquiera puede preguntar, por más que no sea el trabajo de esa persona. Acá todavía no estamos chequeando proporciones que deberíamos chequear, pero después vamos a chequearlas. Vamos a ir como de términos generales, como buscando un poco las formas. ¿Sí? Por ejemplo. Otro level comparado al Liquify, Y esto es que más fácil. screenshot de esto, lo otro. Sí. Che, le mandamos un saludo a Luxor Designs, a nuestro querido amigo Lucio, que Muy bien, Dani tiene Luxor. la camiseta puesta hoy. Camiseta Yo puesta. todavía no la estrené, pero hubiera estado bien para tener las dos. Tiene ahí Batman, Dani, nos regaló ahí en la Dynafest. Ahí me regaló De una con hecho, el símbolo de tiene el loguito Spider-Man. Dynafest acá, mira. El loguito de Dynafest costado, Muy sí. bien. Y atrás tiene también Y un. atrás tiene otro, sí, sí, muy bueno. Sí, es el que hiciste vos, ¿no? El Dark Knight Returns. El Dark Knight, El rayo. exactamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. Exactamente. Yo para este proceso uso mucho el ClayTube, ZMove, bien general. Voy como tapando ahí algunas cositas. No me preocupo tanto por marcar nada. No todavía, al menos, ¿no? No por ahora. Más general. Obviamente, cada uno después va a elegir el tipo de cuerpo en relación a la estética que le quiere dar a cada personaje. Eso no se discute. Pero bueno, vamos a ver cosas generales.
Yo soy Bastian, pero ese no es mi archivo, dice. ¿Posta? ¿Qué mandaste Superman? Ah, no, entonces ¿quién es Superman? Pero dice Bastian acá, mirá. A Acá arriba ver. dice Bastian, fíjate. Metahuman decimatado Bastian. Bastian. A ver, Bastian. Bastian Troncoso. ¿Es el ¿Ves? WeTransfer? No sé, acá el archivo dice eso. Pero bueno, capaz Bueno, que Sibrash lo truló ahí. no hay otro Bastian. Que Te lo que descargaste ahí. Se lo quedó. descargó este Bastian, se descargó. No, Acá hay no, un Superman final que es Raúl Aboy. Raúl Boy, que está abajo de Bastian. Capaz que y debe ser él. Pero A fíjate que ver. el archivo. Ah, ese Superman lo envié yo, dice acá. Perdón, yo voy leyendo los comentarios en orden, porque si no, después me dicen que no les leo los comentarios. Bueno, es Raúl Boy el archivo. Que está, sí, está un renglón abajo de Bastian. Ah, espera, déjame ver una cosa. A ver si mandé la macana. Porque yo estoy seguro que bajé. Bueno, claramente no es el. No estoy diciendo que sea, si dicen que no es, no es. Pero quiero ver qué bajé entonces. Y mira, acá dice Mm, supermanfinal.ztl, dice el archivo de Raúl Boy. Esperá, Raúl Ale Boy. Raúl Ale Boy. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver. Acá hay una pregunta de Luis Enrique. Luis Enrique, Ah, no qué veo el raro, apellido. no, me tira otros nombres acá. Eh, A ver, voy a abrir el link. o sea, les creemos, gente, les creemos. O sea, no sé por qué está haciendo esto el. A mí me dice supermanfinal.ztl, link. ¿Y por qué me lo toma mal entonces a mí? Se me truló el Zibrash. El Chibruch. No, no sería de extrañar igual. Qué raro. Bueno. Fíjate el nombre de la primer subtool, viste que No, no dice. Ah, por ahí está dentro de la carpeta. claro, Ah, dentro de perdón. esa carpetita que no sé qué dice, acá no llego a ver, curso, ¿qué dice? Espera. Superman final, pero no tiene el. Claro, y acá dice MetaHuman decimado. Bueno, nada. Se truló. Ah, qué raro eso. Raro. Sí, sí, Y sí, dice raro. Bastian Troncoso arriba. Y por Ah, eso te por ahí digo. abriste, pará, por ahí abriste el ZPR de Bastian y abriste el ZTL después. Ah, eso Ahí puede ser. está. Claro, ¿Ves? Por eso no hay porque el que mandarse a ZPR. tratar. Hay que mandar ZTL, no ZPR. Ahí está, ahora sí. Aclarada Bien, la bien, duda. bien. El misterio, mejor dicho. Mysterious. Mira, acá hay una pregunta interesante de Luis Enrique Moreno Domínguez. Ok. Y dice, duda, Y aprovechando el Superman que están revisando ahora. Si trabajamos brazos y cuerpo como diferentes subtools en una etapa inicial y después queremos juntarlos a uno solo, segunda parte, ¿cómo se elimina la geometría extraña que resulta en la unión, como la que se puede percibir en la axila en este caso? esto. Claro, Bueno, muy eso te fácil. lo hace el Dynamesh en baja Con. resolución. Bueno, acá cuando hacemos cuando usamos el El Sculptris. Sculptris, ¿sí? Lo va como a suavizar, pero después la manera más fácil es tirar un inflate chiquitito. Un Mira inflate qué bien. chiquitito y se acabó. Lo tiras ahí y obviamente pues suavizas un poco early y ya está. Un poco Un poco early. Eso, un poco Un va. poco early. Bien. Esperen que yo sigo acá. Bueno, acá tenemos un pequeño error que esto es, bueno, obviamente anatómico, que tiene que ver con el cuello, o sea, lo que sería el esqueleto. ¿Sí? Acá el cuello está como el esternocleidomastoide, que es este, que va como medio directo hacia la clavícula, va como hace como un chanfle,
y esto no debería ser un chanfle. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es traer esto como más para acá, ¿sí? Pasa que es difícil, no le quiero borrar del todo lo que hizo, porque si no, después va a ser, cuando uno ponga el antes y después, está como medio difícil, pero bueno. Acá es lo mismo. Ahí la cara sí es como media Alex Ross, ponele. Habría que darle un poquito más de cuellito. Vamos a tirar un poco el cuello para arriba. Ahí. Acá le marcamos un poquito. Este nos vamos a detener un buen rato porque hay muchas cosas generales que el resto va a poder aplicar también. Así que Sí, de hecho, podemos acá hay una pregunta de vamos a Bob ir Z, soltando. o un comentario, mejor dicho. Dice: Hola, Masters, estaría buenísimo que mencionaran un poco la metodología, con algún ejemplo de Dani y otro de Clau. A veces es difícil entender si conviene empezar con simetría o figura ya posada. Bueno, eso lo hemos hablado mucho en el canal. Igual Bob, yo te vi varias veces por acá. Pero volvemos obviamente, a. Ustedes preguntan, que nosotros volvemos como a repasar la información. Por lo general, el tema de la figura ya posada o la figura con simetría está dado de acuerdo a qué tan compleja sea la pose. A veces, si vos haces un modelo que va a tener mucho detalle y lo modelás simétrico y después lo vas a mover para todos lados, no sé, como Spider-Man, ponele, y tenés la telaraña de Spider-Man, que después la tenés que redibujar en un montón de lugares, por ahí te conviene llevar el modelo en simetría hasta cierto punto, después posarlo y después seguir trabajándolo. Si es una museum pose como este de Superman, tranquilamente podrías hacer todo el modelo con simetría y después romperla un poquito, digamos, con el move. O sea, entonces, básicamente es un poco eso. Cuanto más compleja sea la pose, podés empezar la base con simetría, pero te va a determinar en qué momento me voy a. Mirá, la regla sería: ¿en qué momento voy a dejar de usar simetría? Cuando lo pose, se me va a romper toda la textura. Bueno, ahí entonces ya lo poso y después hago el texturizado o detalle. Un poco sería así, pero bueno, Dani, vos si tenés No, otra. está perfecto. Eso mismo. Hay veces que hay personajes que la pose es demasiado compleja y el traje es muy complejo, y bueno, ahí lo que hay que hacer es invertir tiempo. O sea, no van a poder zafar o sea, salvarse de hacer las cosas en pose, porque no se puede. Hay veces que directamente no se puede. Entonces, sí, lleva tiempo. Las cosas, digamos, con dedicación y bien hechas, justamente no son muy comunes, eh, porque llevan más cabeza, o sea, hay que estar pensando y hay que decir, sí, bueno, pero no me va a salir igual. Bueno, entonces hay que buscarse distintas técnicas como para paliar un poco eso de que trabajando en pose un traje, hay veces que no va a salir perfecto, eh, impecable de un lado del otro. Entonces tenemos que copiar, no sé, supongamos que este personaje ahora acá tenga los brazos totalmente en otra pose distinta. Bueno, lo que hay que hacer es básicamente cortas un brazo, lo pones en el otro lado y te vas fijando que más o menos coincidan ¿cómo se llama? Las costuras del traje o los detalles que sea que estás haciendo. Eso lo puedes usar siempre ayudándote con Polypaint. Hay como un montón de técnicas como para ir chequeando que lo que haces de un lado, del otro lado, también esté bien hecho. Pero sí, todo depende del proyecto, depende. La verdad que, qué sé yo no recomiendo mucho a hacerse eh, tan amigo de la simetría para los proyectos en sí, porque hay que como perderle el miedo a romperla y a trabajar. A ver, sé que al principio les conviene trabajar con simetría porque van soltando la mano, porque van como
de alguna manera no frustrándose. Al comienzo siempre las cosas cuestan mucho más. Cuesta mucho más y es natural y es obvio, entonces tienen que tratar de frustrarse lo menos posible. Pero después con el tiempo para mí tienen que tratar de olvidarse la simetría y hacer las cosas más, ¿cómo se llama? Más a mano. Sobre todo cuando las poses lo requieren, que son complejas y que van a hacer que nuestro trabajo se luzca mucho más natural, etc. Pero bueno, también depende si para qué es, también si es un personaje muy simple, si es algo que vale la pena realmente. Eso siempre evaluar, ¿no? Si vale la pena. No todos los trabajos son igual de importantes. Si tienen algo que se tiene que sacar de encima rápido porque pues justamente es un trabajo rápido, es una modificación, es algo que realmente no va a ir a su portfolio, ni es que ustedes tienen que quedar de 10, sino tienen que sacarse. Hay trabajos que son así, por supuesto, hay muchos proyectos que son para trabajar de una y listo. Bueno, ahí lo evaluarán. Pero cuando están haciendo algo para ustedes o para una compañía importante o algo que sepan que digan, no, con este trabajo tengo que como demostrar mi calidad. Bueno, ahí tómense el tiempo, evalúenlo. eh, Esa en muchos casos es su carta de presentación. Y obviamente el uso del tiempo, ser eficaz es súper importante. Por eso hay que desarrollar todas las habilidades. Hay que entrenarlas más que nada también. Por eso hay cosas que se entrenan estos. Muy bien. Estoy acá cambiándole. Hoy estamos en la session 34. 34, sí señor. Muy bien. Estoy poniéndole ahí review de proyectos en ZBrush. No me acuerdo cómo hacíamos. Sí, para dejar el espacio, sí, pero para que nos deje espacios acá. Con los puntitos, ¿te acordás? Ponemos Bueno, puntitos. vamos a probar, a ver. ¿Te deja? Sí, pero. Ya sé qué voy a hacer. ¿Pudiste? Sí, ahí va. Bien. Bueno, pará, ¿cómo hago esto? Voy a poner. Voy a apagar esto. Voy a duplicar este. Bien para Triki. Oh. Esperen, no. Este tiene todo el. Ahora sí. La idea está un poco verlo un poquito acá en silueta. ¿Sí? La retribución a personaje más heroico, ¿sí? Si vemos la silueta, está como medio regordete, lo que serían la parte de las caderas, y acá afinamos y trabajamos un poco más como el triángulo, ¿no? Esta parte, esta especie de B-shape, forma en B, sobre todo un personaje como Superman, que tiene mucho de esto. Y siempre, como les dije antes, fíjense primero en lo que es formas, son los volúmenes generales, después van separando, van rompiendo más para lo que serían la definición, etc. Entonces al principio es más que nada es fijarse cómo ir pudiendo mejorar un poquito, ¿sí? En cuanto a forma, y siguen buscando, ¿no? Es decir, no es que quedan ahí, por supuesto, sino que siguen buscando, como por ejemplo vamos a la otra pierna. Vamos a hacer ahí, vamos a ir a visibilidad, enmascarar, generamos acá un poquito la cara interna y cara externa. Y aquí, ¿Qué es esto? y aquí.
Tienen que ir fijando lo que son las proporciones, los largos, eso igual después. Lo que nosotros solemos hacer, al menos lo que yo suelo hacer, algo que está muy bueno es el uso del esqueleto. Pueden poner un esqueleto abajo y van a ir chequeando. Lo pueden hacer sin el esqueleto, de hecho, pero el esqueleto es una linda implementación para no perder conservar lo máximo posible de lo que serían las proporciones. La ubicación de las cosas. Sobre todo cuando empiezan a mover o a cambiar de poses. Ese es ahí donde normalmente se destruye todo. Y después cuando ustedes ya están un poco más decididos, ahí van recién ahí, no decididos, sino como más seguros de que lo que van haciendo en cuanto a forma general les va mejor, ahí van tirando lo que sería la anatomía ya un poquito mejor. Lo importante es esto ahora, es como que esto que está acá. Porque hay un montón de maneras de decir, bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, no sé, más ancho, más delgado, menos, o sea, más finita la cintura, más arriba, torso más corto, pecho más para afuera, más para adentro. Entonces, eso si ustedes tienen mucha densidad de geometría, se complica y empiezan a perder tiempo, como luchando con la intención de querer generar algo más interesante, y ahí es cuando pierden como demasiado tiempo. Por ejemplo, yo sé que acá uno podría, vamos a darle un poquito mejor forma. Uy, move. Ahí. Más acá. Pero ven que la idea es, a ver, lo pueden hacer con otra, por ejemplo, haciéndolo con, pues algo que me preguntan mucho es tipo, bueno, pero ¿puedo usar directamente pasarlo a geometría limpia o algo? Sí, lo pueden hacer, pero el tema es que si van a estar modificando mucho, si van a estar como jugando con esas proporciones, bueno, les conviene hacerse amigo del Sculptris, del suavizado con el Sculptris, que siempre tiene buenos resultados. ¿Por qué? Porque me va permitiendo poder editar de forma rápida sin perderme precisamente en los detalles que ahora no los necesitamos. De hecho, al tener menos geometría también podemos como jugar... Perdón. No. Está bien, todo lo que estás contando está buenísimo. Bien. Ahí, por ejemplo, podemos empezar a jugar con los brazos. Vamos desde la clavícula hasta más o menos ahí. Y uno puede empezar a ver si mejor los llevo un poco para atrás o más para adelante. Y llevo un poquito para atrás y le doy más volumen. Si también lo ensancho un poquitito. Uy. Entonces busco más toda esta forma como súper heroica. El tema de ¿cómo se llama? Proporción de los brazos. Después esto lo pueden chequear, lo tienen que chequear, como les decía, con esqueleto, viéndolo que no haya quedado como deforme. Porque cuando uno empieza también a jugar con esto, lo más fácil que le puede pasar, que es muy común, es que empiece a quedar cualquier cosa. Pero lo importante es que al principio nos dé digamos, al ojo algo que digamos, che, es interesante la forma que estoy generando. Como sigamos probando por acá. Y de ahí uno va como mejorando ese trazo. Acá Brian dice, un lujo tener una crítica así, creo que es una buena sección para continuar. Bueno, vamos, bien ahí. Muy bien, seguiremos.
Ahora, ¿cuánto vale ese Superman? Dice Gabriel Baigorria. Eh, bueno, hay varias preguntas, preguntitas. A ver. Andrés, mira, Andrés dice, Dani y Clau, ¿qué piensan del ZBrush Post Tools de Character Creator? He visto que Barrus lo usa. Sí, yo seguí los tutoriales de Pablander, que están gratuitos en YouTube, y está muy bueno, es una muy, muy buena herramienta para incorporar al workflow. Si bien no es indispensable, pero bueno, todas esas cosas que suman a jugar un poco más fácil con todo. Yo todavía no le di mucha pelota a eso. Pero esas son herramientas que pueden traer como eficacia o un mejor, digamos, un mejor manejo de los tiempos de producción, pero que no los va a hacer mejores escultores, ¿sí? O sea que Claro. para mí siempre hay que aprender a separar el hecho de, ok, listo, yo ya la tengo bastante clara esculpiendo, usted dice, ¿no? Supongamos, la reflexión sería, ya la tengo bastante clara esculpiendo, bien, ahora necesito hacer como un speed up de mis tiempos, porque está todo bien, pero bueno, estoy tardando un montón, y una cosa es hacer algo para uno personal y otra cosa es hacer algo para un trabajo que te requiere, obviamente, que sean eficaces el tiempo de trabajo. Bueno, ahí sí se pueden empezar a ver qué herramientas pueden ayudarlos a ustedes a justamente a manejar mejor sus tiempos. El tema está en que esas herramientas van a estar muy buenas y las van a implementar día a día, pero hay que tener cuidado de no implementarlas demasiado, con demasiada, digamos, frecuencia. ¿Por qué? Porque se van a alejar de los procesos, y créanme que suele pasar mucho eso, que van a perder la necesidad de ponerse a hacer procesos que antes los hacían más manuales y van a pasar a cosas mucho más automatizadas. Que no está mal, siempre y cuando ustedes no pierdan, digamos, la mano, o sea, que no dejen de practicar. O sea, de tener un poco esa agudeza de poder aprender a resolver las cosas. Entonces, usen siempre herramientas que les traigan beneficios, pero al mismo tiempo sepan que la mayor manera, o la mejor manera de ustedes de volverse cada vez mejores es practicando, es haciendo a mano. No es porque uno quiera o tenga que hacerse digamos, el old school, y no, yo hago todo a mano porque esto es para giles. No. Claro, es más la idea de que a ustedes les genera el beneficio del aprendizaje, aprender a separar eso, lo que es Claro, es volverse como mejores. separar entre herramientas de productividad y herramientas de desarrollo artístico, digamos, ¿no? O sea, Tal cual. entonces, eso lo que marca Dani es, che, mirá, tenés que hacer este proyecto, tenés que salir rápido, tenés que probar 10 poses diferentes. Bueno, por ahí vas y te vas al Character Creator, lo posás rápido, lo que sea, o agarrás una técnica que sea con Z-Sphere, sensibles, lo que sea. Pero ¿qué pasa si salís de ahí o si ese día no tenés el Character Creator? O, por ejemplo, el otro día Dani que mostraba el Nomad, ¿no? Vos estás haciendo un sketch en Nomad. Y en Nomad no tenés el Character Creator en el iPad para posar el personaje. Y quizás, bueno, lo querés hacer igual. Entonces, ahí está. No generar dependencias con las herramientas. Algunas sirven para productividad. Pero bueno, al fin y al cabo, si uno puede tener un workflow completo de punta a punta, va a ser muy bien a nivel artístico. Exacto. Una cosa que también les recomiendo es, que yo lo hago bastante, es poner el material negro más allá de la silueta. Esperen, ahí está. Y ir chequeándolo un poquito, a ver cómo funcionando, moviéndolo, viendo un poco todavía de reflectividad para no perder todo el volumen. Y ahí van como, acá falta todavía mucho trabajo en las piernas, pero para tampoco estar tanto tiempo en yo creo que el concepto general lo han entendido, creo que está bastante ya acá en la figura. Ahora lo que le restaría a esto sería empezar a trabajar con
con proporciones, empezar a chequear, empezar a seguir jugando, a ver hasta dónde se lo puede llevar, porque depende del cómic, depende del gusto de cada uno, o del coleccionista, o de quien te lo pida. También quieren más para un lado, para el otro, más enorme, más grandote. Y después el tema de las poses, por ejemplo. Una de las cosas que yo hago es lo siguiente. Cuando yo más o menos lo tengo, acá les falta todavía, ¿no? Pero supongamos que ya más o menos está, duplico. He duplicado, ahora voy a empezar a jugar con un poquito de lo que serían las posturas. Como está como medio flotando, vamos a tirar la cadera hacia adelante, sin que saque panza, pero sí que saque como un poco de pecho. Y esto me va a dar la sensación esta como que está como yendo un poquitito como hacia adelante, ¿sí? Entonces puedo probar eso, a ver cómo luce. Si luce bien, como me di cuenta, bueno, voy arriba y abajo. Ahí está como más estático. Flecha arriba, flecha abajo, eso Claro, flecha arriba, flecha abajo en el cursor, exactamente. Ocultando las dos, ocultando las dos, o poniendo el modo solo, si no. Claro, exactamente. Sí, o que no tengan el ojito, digamos. Claro, pues si están los dos con ojito, te va a quedar superpuesto. No, tal cual. O este que dice clavo, que es el modo suelo. Bien, ahí entonces van probando. Y después también otra cosa que pueden hacer en este caso es ya romperle un poco la simetría, y el personaje que esté mirando más de costadito. Y por ahí esto lo logran rotando el torso, para que no quede todo el personaje rotado, ¿sí? Y hay un botoncito acá en el masking que se llama Dilute Mask, que es como que hace un ultra remega hiper suavizado y extiende la máscara. Es como un grow y un blur al mismo tiempo. Pero si le dan mucho, empieza a marcarse. Así que tengan cuidado ahí. Tienen que darle una vez, invierten, le dan otra vez y suavizan. Van suavizando cada vez. Entonces va tomando como, va haciendo más incidencia. Y ahí, por ejemplo, rotan un poquito esto. Ese dilute le sirve para cuando tienen modelos con muchísimos polígonos y que cuando uno quiere suavizar la máscara, como lo hace por filas de polígonos el suavizado, no llegas nunca. Entonces el dilute es como que lo hace como mucha más cantidad proporcional. Exactamente. Y después otra cosa también que les recomiendo, jueguen con las luces. Jueguen con moviendo las luces para un lado y para el otro. Voy a quedar con este y con este. Porque las luces también, las luces y sombras, a ustedes le van a revelar cosas que de otra forma por ahí no las ven. Sobre todo cuando empezamos más a trabajar la parte de anatomía, ¿sí? Es como que no es lo mismo que yo ponga la luz acá abajo, que yo voy como rotando esta luz y voy viendo cómo incide. Si bien no es una proyección de sombra real, porque todavía no lo tiene esos Ibra, yo ojalá algún día lo tenga, hay una que es una mentira, que es esta, que es, se van acá, Preview Shadows, de hecho que ya estaba con Deep Shadow puesto. Bueno, yo esto para trabajar se lo saco, no sé, no me estaba puesto, pero deberían sacárselo, porque si no genera como demasiada oscuridad en algunos lugares donde necesitamos como ver. Pero bueno, en simples palabras, para manejarnos dentro de un lenguaje más cómic, sepan que normalmente la cadera siempre, hablando en el personaje masculino, bueno, en el femenino también, pero en este caso en particular, la cadera es más chiquita para acentuar más la espalda, entonces se genera esta forma de B, que es más característica, por si nos puede quedar al revés, es como que nos termina quedando como invertida, como en forma de pera, en vez de más de forma de triangular, ¿sí? Pero bueno, creo que ahí más o menos quedó. Podemos pasar a otro. Yo esto lo voy a guardar y después, si lo quieren, lo pueden reclamar por un cómodo precio. Nada, ¿Qué podemos pedir, no? Por un retouch by Daniel Bell. Bueno, eventualmente si dejan sus carpetas públicas, quizás lo podemos subir ahí. Quédense tranquilos que esas carpetas públicas nosotros no solo la abrimos nosotros, porque nadie sabe qué link mandaron, así que no es que la va a agarrar todo el mundo. Exactamente. Hay un par de preguntas acá, Si querés ir viendo otro archivo,
Dale. ¿Quieres grabarte ese? Había una pregunta de Case que dice: sí o sí, ZBrush es pago anual o mensual. Sé que está mal, pero ando con uno del Caribe, dice que tiene una versión del Caribe. Y entre tantas cosas que se usan. ¿Está de un solo pago? No, hay una versión mensual de ZBrush que te permite acceder a todos los updates. De hecho, la Perpetual ya mucho no se usa más porque no te dan updates después de un tiempo. Entonces, después Arturo García preguntaba lo mismo: ¿conviene actualizar el ZBrush del 22 al 24? Y vas a encontrar algunas características nuevas como el Anchor. Y siempre hay cositas nuevas, pero fíjate que acá Dani hizo todo lo que hizo, lo hizo con nada, con Move, con Dump Standard. Siempre vas a encontrar características nuevas, pero eso te recomendaría, qué sé yo, mirate las features nuevas, fíjate si alguna vez decís, uy, me gustaría tener esto, y bueno, eso te va a dar la idea de actualizarte o no. ¿Qué más? Había una pregunta. Sí. ¿Querés que voy cargando otro mientras tanto? Claro, sí. Yo por eso bueno, estaba ahí. Sí, pues son perdón. todas preguntas generales, digamos. Bien. Hay uno que es complejo, va a tomar tiempo pero es más que nada de estructura. Porque después, en cuanto a la figura, también que está la base, lo voy a hablar en la otra figura. Porque no está mal esta base, pero es muy grande. Está gigante. Es demasiado grande. Ustedes siempre piensen que, a ver, igual en muchos casos por ahí le tiras un resize y por lo menos que se vea. Sí. ¿Qué escala ¿vos tendría decís que tener esa figura? Sí. Claro, digo, qué sé yo. Sí, para que te justo que acabo de ver una cosita. Algo que también suelo hacer es esto que estoy haciendo ahora. Es agarro, y esto lo hago hasta, creo que lo dije el otro día, hasta en las versiones finales de los archivos. O sea, ya terminé un proyecto, estoy por el día de entrega o la semana de entrega y me pongo a hacer esto. Tipo, empiezo como a toquetearlo y digo, che, pero mira, si lo toco, si le meto un poco más acá, queda mejor. Y ahí voy para atrás de vuelta, una semanita más. No, una semana más no, pero por ahí unos días extras u horas, en algunos casos, porque a veces no es necesariamente días, y vale la pena porque hay veces que uno no lo ve, o sea, no lo ve hasta no probarlo, ¿sí? Entonces eso es importante, de darse la posibilidad de decir, che, bueno, voy a probar a ver qué pasa si toqueteo esto. Pero bueno, con respecto a la base que decía Clau, Che, acá Ariel Bataglino nos hace una observación válida. Dice, che, no deberíamos estar en la sesión, en la Season 3, digamos, en la temporada 3, o cuándo arranca la tercera temporada. Nosotros, el concepto de tiempo en temporadas es como temporada es cuando nos hinchemos las pelotas de decir, che, basta, mira, te lo jugué, listo, temporada, termina la temporada 2. Que dijeron, che, vamos a tomarnos 2 o 3 meses y arrancamos de nuevo. Ahí termina la temporada. Vieron que algunas series tienen más o menos capítulos, o sea, no todas es verdad, son de algunas tienen 8 capítulos, otras tienen 180 capítulos. Sí, o 12 o 5, lo que fuera. Bueno, esta es esa temporada que no sabemos cuántos capítulos son. Buena observación. Es verdad. Bueno, en cuanto a la base, a ver, no es que es una cosa extremadamente gigante, porque no lo es, pero por ahí lo que le falta es un poquito más de verticalidad, o sea, de más desarrollo vertical hacia más para arriba, y no tanto hacia los lados. Porque es para no generar un footprint, claro, demasiado grande. O sea, nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a duplicarlo. Footprint sería como la huella que deja la base en el espacio que esté ocupando, ¿no? Entonces, exactamente. No conviene que ocupe demasiado espacio con respecto a la figura. Y no porque bueno, depende de la empresa igual. Claro. No, depende de la figura también. Depende de la figura. También. Depende mucho de ambas cosas. O sea, si la figura lo amerita, hasta, no sé, yo he hecho bases grandes para algunas de mis figuras. Pero
pero bueno, es una cuestión de mérito. Y también, por ejemplo, cuando usan capas, cuando ponen capas, traten de romper, no necesariamente siempre esto, por ahí a veces queda buena ahí, pero sí, como siempre, dupliquen y no tengan miedo de, yo sé cuando digo no tengan miedo, no es que, ay, Ay, no es que se van a poner a Dani, llorar, claro, que no puedan tengo dormir miedo. después. Claro, pero traten de jugar, quiero decir, pierdan el miedo a reventar todo. ¿Y qué pasó? Tal, siempre pueden volver para atrás. Y hasta de nuevo, esto les va a pasar con cosas que ya están casi terminadas y que, oh, pero si toco esto, ustedes sepan siempre que si es en pos de una mejora, vale la pena. Cuando se pregunten, pero ¿vale la pena esto? Bueno, si mi trabajo realmente, si esto va a hacer, yo pienso que va a hacer que mi trabajo se luzca más, y claro que vale la pena, porque al fin y al cabo ustedes lo van a terminar llamando por lo que ven, o no. O sea, van a terminar contactándose con ustedes por lo que les están mostrando, que ustedes están vendiendo. Entonces, es cierto que muchas veces hay trabajos que decimos, che, basta, lo quiero terminar, porque ya me hinché. Bueno, está bien, por ahí no es el proyecto para andar como probando tanto, pero prueben a ver qué pasa, jueguen un poquito. Uy. Eh, Bien. por ejemplo, ahí, a ver si pasa, está muy finito, no me va a dejar, pero den vueltas, Mira, flipeen las cosas. mientras respondo una preguntita de Susi Romero, acá, que dice: Hola amigos, buenas tardes. Tengo una duda. Voy empezando en esto de ZBrush. Bueno, felicitaciones ahí por dar el primer paso, Susi. ¿Cómo poder agregar un elemento externo a la escultura que estamos haciendo? Es decir, si le quiero agregar dedos con cilindros a las manos y hago que se haga solo una masa, y quiero que se haga solo una masa, no sé si me entiendo. Sí, mira, vos tenés tu figura, hay múltiples formas de hacer esto, como todas las cosas sensibles, pero vos podés tener tu palma de mano, digamos, ¿no? Que es un cilindro aplastado, por ejemplo. Entonces vos vas, hay un brush ahí en pinceles que se llama IMM Primitives, que es Insert Mesh Brush, Insert Multimesh, mejor dicho, Primitives. Ahí elegís la primitiva en la barra que te va a aparecer arriba, que la primitiva es una figura básica, o sea, un cilindro, una esfera, un lo que sea. En este caso, como los dedos son un cilindro. Y cliqueas sobre la figura y arrastrás. Ahí te va a insertar un elemento. Cuando lo insertaste, puedes irte a Move o digamos al gizmo y le cambias el tamaño, el ancho, el largo, etc. Y cuando querés integrarlo, simplemente haces control y arrastras afuera porque te va a enmascarar la parte original que ya tenías. Y bueno, y si tenías un Dynamesh activado, haces otra vez control y arrastras afuera. Si no activas Dynamesh, eso te va a unificar todo y te va a dejar todo una única masa. También se puede hacer con Sculpt, se puede hacer de mil formas. Puedes insertar un objeto, hacer un merge, tirar un Dynamesh, pero bueno, esa sería como la forma más visual y más simple para que lo hagas. Excelente. Dani, no sé si querés seguir algo con la capa. Sí. No, bueno, ahí estaba con el tema de la capa, o sea, como por ahí cambia con un movimiento, le damos como justamente movimiento a la figura, y esa es la otra, estaba como muy estática, que de vuelta no está mal, es cuestión de gustos, es cuestión depende de lo que queramos representar. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Y lo de que la pose, todo depende de la figura, ¿no? Pero está bueno como romper un poquito la simetría visual cuando elegimos el frente de la figura. ¿Sí? Salvo que sea una pose que tenga que estar simétrica, que hay poses que tienen que estar simétricas. Simétricas no literalmente simétricas, sino que de frente, que estén bien, o sea, que hay que generar eso con el espectador y tiene que estar el personaje mirando bien para adelante, o lo que fuera que esté pasando tiene que estar bien ahí. Pero bueno, yo creo que siempre queda lindo ahí un poquito rotado. Bien. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a pasar a Optrin.
Jonah Bull dice, consulta a Dani Clau, ¿cómo usar el esqueleto? ¿Se explicó en algún live anterior? Creo que en la primera temporada una vez lo explicamos, pero lo podemos dejar para la próxima. Esa pregunta, para el Eh, próximo live. El esqueleto igual es muy fácil. Se pone Digo, de la y... demostración, decía, ¿no? Ok. Sí, bien. Bien. Bueno, quizá podemos hacerlo. ¿Qué hora es? Está bien, son las 10, tenemos tiempo. Son las 10, tenemos una horita más. Voy a... a ver, un esqueleto. Acá dicen, yo lo bajo, imprimo así, no lo toco más. Dicen, Me voy a ocultar Mariscal si un Arts. cachito para abrir Dale, por ahí las unos dos. archivos. Por la Por dada. Por la la- dada. Eh, Dani, Bien. Dani Tapia dice, por un curso suyo vendo un riñón. Dani, anda cuidando ese ¿Cuánto riñón. cotizan los riñones? Anda cuidando ese riñón que pronto vas a tener novedades de algunas cositas que estamos ahí Ojo, con Dani armando, ¿eh? exactamente. Así que a no tomar alcohol, Hay que cuidar los comer riñones. sano. Eh, Esto. uy, Andrea Marcheta dice, ¿cómo están? Acá ahora son casi las 3 de la mañana, está allá en Italia. Y no tengo sueño. Después me pregunto por qué tengo No, dificultad a levantarme a la mañana. Eso es nuestra culpa, Andrea. Andrea mandó su perdón, Andrés. archivito también, ahí lo vimos. Lo que pasa es que, bueno, vieron que profundizamos cada archivo. Bueno, profundiza Dani, yo estoy acá leyendo mensajes. Y bueno, está bueno No, también. el equipo hace todo esto posible. Pablo Galván, arranqué de cero después de la DNF con el Cibras. Qué manija. Mirá, acá está nuestro querido amigo que ha creado, de Skull Cakes, uno de los que ha creado ahí las tortas junto con From Scaldi, ¿eh? Grande, Qué grande, Pablito. Crack Pablito. total. Esa torta de Crack. cerveza negra hay que repetir. Hay que Skeleton. armar un evento para... ¿Sabés que todavía tengo torta en el freezer? No, Me di uy, cuenta el otro día. mañana. Me di cuenta. Es que no sé si estará bien. A ver, no sé qué nos dirá Pablito, pero. Pablo aguantó un mes, sí, la torta te aguanta hasta 3 meses, debería aguantar. Si ¿En está serio? congelada. Me di cuenta el otro día y Depende digo, del ingrediente, pero por lo dije, general sí. tengo torta. Me puse muy Listo, contento con eso. mañana nos juntamos con Dani y tenemos una. Esto no para, gente. Tenemos reuniones. Ya arrancó la Dynafest 2025, les contamos, ya que están. Ya arrancamos los preparativos. Mañana tenemos una reunión muy importante eh, con gente. No voy a spoilear porque si no, termino spoileando. Mañana por ahí si sale todo bien, que esperemos que sí. Sí, Subimos una esperemos. fotito. Subimos una fotito. Ah, bien ahí, bien ahí. Sí, va a andar bien, ¿eh? Prepárense porque si habíamos dicho que escaló, bueno, ahora se viene Escaló como El este. Escaló Aconcagua nomás. como este esqueleto está escalando. Ahí está, mirá. Escaló como el esqueleto. Bueno, Tirale un voy a. transparente ahí. Sí, voy a explicar un poquito lo del esqueleto. Primero, lo del esqueleto es. Ahí está. Alguien me había em, preguntado. yo digo que es sencillo, pero hay un par de cositas que tener en cuenta. Hay muchos detalles que los vamos a obviar porque son más para ver más en otra ocasión con más tiempo. Pero primero que el esqueleto que tenga más o menos las proporciones de ese personaje. Si usted tiene un esqueleto de 7 cabezas y media y lo quieren utilizar en una figura de 8 cabezas o más, y bueno, ahí van a readaptar cosas al esqueleto que no corresponden. Entonces, eso siempre tienen que ir evaluando qué viene primero. Normalmente yo lo que hago es juego con el personaje, sé que lo hice de tantas cabezas y recién ahí después me armo un esqueleto en base a ese personaje y lo acomodo luego, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer algo rápido. Total, esto no tiene que ser perfecto hoy. Lo primero que voy a hacer lo voy a ensanchar un poquitito, de manera muy burda, que es escalándolo hacia los costados, cual no debe hacerse. Pero espera. Voy a quedarme con la parte de arriba, pues como que es más anchito de arriba. Y lo voy a ensanchar un poquito ahí. Bien. Entonces ahora como está un poco más prolijo.
Después es ir básicamente, no tiene mucha ciencia, por eso les decía, es ajustándolos, digamos, trayendo, pongo las caderas en su lugar y en base a las caderas lo voy ajustando. Por ejemplo, ahí, tiro un poquito para acá. Hay cosas que no van a coincidir, por eso es importante. Por ejemplo, las piernas son más largas en este personaje porque tendría que haber hecho... Tendría que tener uno pensado para esta cantidad de cabezas, ¿sí? Porque fíjense que yo lo escalé, entonces al escalarlo los brazos me van a quedar más largos ahora. ¿Por qué? Y porque lo escalé mucho más de lo que tenía que haber escalado. O por ahí el personaje tiene que tener los brazos más largos. Entonces lo que hacemos es duplicamos nuestro personajito. Vamos a... Voy a rotar, esperen, está rotado... Sí, está rotado. Un poquito más. Elijo una piernita. Agarro mi transpose. Cliqueo acá adentro. Lo pongo más o menos en el medio. Desde aquí. Y roto. Roto una pierna. ¿Sí? Cuando ya tengo la posición en la que va. Control Shift. Clic y dragueo sobre esta. Otro Control Shift. No, ahí está bien. Entonces, ¿para qué? Para que me enmascare esta partecita. Voy a clicar aquí. Acá esa. A ver ahí. Ahí se ve, sí, perfecto. Del fémur. Y rotamos. Esto tiene que estar más de acá. Pero no se preocupen porque cualquier cosita lo reacomodamos. Más o menos es. Después de ahí voy a sumar. Esta me queda en cualquier lado. No importa. Esto lo hacemos rápido. Sumamos tibia peroné. Y rotamos este. Pimbi. Ahora vamos con otra pierna. Desde acá, el trocánter. No, el trocánter es este. Desde lo que sería la articulación del fémur. Va por acá. Bueno. Roto ahí. Roto. Selecciono esto. Perdón, esto. Roto de nuevo. Selecciono esto. Y esto. Y ahí. Roto de nuevo. Y esto. Y ahí. Roto de nuevo. Mismo los bracitos. Se rotan de acá atrás. Se rotan hasta ahí. Ahí se elige el número. Y se rota por acá. A la manito no hace falta que la cierren. Ustedes saben que si más o menos terminan ahí. Terminan ahí. Claro. Gabriel Acá. Baigorria dice: tengo 4 off para ofrecer por el Superman. ¿A cuánto va? ¿A cuánto dólares cada uno? Cada ¿A 100 cuánto dólares dólares? cada off. En Instagram decía que el trabajo aún después de modificado era autoridad del artista. Dice acá. Y sí, porque si no se nos asustan. Y si me usan mi archivo, ¿qué hacemos? Bueno, no te preocupes. Ahí más o menos ponemos la manito. ¿A dónde va? Según lo que nos dice acá el Skeleterly. Recuerden que primero, para hacer esto, tienen que tener ustedes el esqueleto que corresponde. Por las dudas digo, porque si no van a empezar a hacer desastres con el esqueleto. Bien. Hay un par de imágenes de Andrew Loomis que andan dando vuelta por ahí, que hablan acerca de las proporciones, para que los ayude a ustedes a proporcionar bien sus modelos. Esta por acá, esta patita ahí, y esta patita acá. ¿Sí? Arrodillarle acá arriba. Ahí. Entonces más o menos, ahí la cadera. No, tampoco empiecen a hacer esto, empiecen a que el cuerpo les quede... no, porque una cosa es... piensen que cada cuerpo tiene un esqueleto, una contextura ósea totalmente distinta. Todos tenemos contextura ósea totalmente distinta. Entonces, no anden con un esqueleto genérico, no adapten su morfología al esqueleto porque
sino lo que le va a pasar es que le va a quedar todas las figuras iguales. Esto estamos hablando de proporciones nada más, ¿sí? Es una referencia, Es puntos una de referencia. referencia, exactamente. Entonces acá vemos que nos sirve para ir corrigiendo algunas cosas si el esqueleto hubiese estado proporcionado como correspondería. Entonces podemos ver la diferencia de uno y otro, ¿sí? Que este sería como los brazos un poquito más largos, o sea, de hecho está mejor. Sí, sí. Pero bueno, como les digo, tienen que tener cuidado de que el esqueleto... Estaría buenísimo hacer el Superman tipo en la capa y todo esqueleto, digamos, ¿no? Lo vi ahí como dije, le agarró el momento que le pega el rayo, digamos. Bueno, una cosa que yo hago a veces como para cuando estoy trabajando con esto, con el esqueleto prendido, para que tenga mayor visibilidad, lo que hago es lo pongo de un color medio furioso, lo pinto al esqueleto. Rojo siempre sirve. No, en verde, perdón, yo pongo siempre en verde. En verde creo que no. Y pongo el cuerpito en blanco. Dicen que con esos huesos que le sobran parece Ahí Wolverine. está. Claro, Las mini las garras garras de a Wolverine. diamanto. Sí, sí, Entonces sí. tiene un poquito mayor visibilidad ahí para poder observarlo. Pero bueno, eso es un poco lo del esqueleto. No es tan, vieron que no es tan complicado. Acá preguntan si el esqueleto lo compartieron. Cibras trae un esqueleto base en Sí, el este no se propio los puedo dar Cibras. ¿Dónde porque está? está en No, Project. pero está Ahí en acá en Project. Project o en ZTools. En Tools, a ver. Parece que en las Tools. Sí, en Tool. Abren el Lightbox, van a Tool y ahí tienen un Ryan Kingsley Anatomy, ese modelo de Ryan Kingsley que lo subió hace varios años. Y bueno, va a servir ahí. No sé si es un esqueleto femenino o masculino. Hay ambos, me parece. Bueno, puede ser que en ZTL están los dos. Está bien. Bien. Puede variar un poquito las caderas, costillas. Bien. Acá vemos otro trabajo. Este es se llama Trevor Belmont Clean. Debe ser un personaje conocido este. Belmont de Castlevania. Si es Belmont, es de Castlevania. O Castlevania. Ok. ¿Quién sí, es? porque ¿Quién es porque tiene acá el... el Sí, tiene el artista? cosito de Digo? Castlevania. Sí, Acá está muy bien. Trevor. Tomás Eloira Prince. ¿Está Tomás presente o no? Si Tomás no está presente, pasamos a Tomás no está otro. presente, pasamos a otro. Vamos a darle Castlevania. 3 segundos que toma agua. ¿Tomás o no Tomás? Parece que no está, acá estoy, dice. ¿Y le diste like al video, Tomás? Bueno, recuerden, no sé cuántos likes tenemos, porque no abrí el YouTube hoy, pero alguno que actualice ahí nos diga cuántos likes tenemos. Tenemos 157 personas en vivo. Si les gusta este formato, dice Tomás Eloira. Si les gusta este formato, denle like, así les llega más gente. Gracias a nuestro querido amigo David Arenas, que nos está haciendo el SEO, digamos. 77 likes tenemos. Tenemos la mitad de likes. ¿Posta? Pero. Y bueno, los que estamos haciendo el review, por favor, compartan en sus. compartan en sus. Instagrams. Y los que no les hicimos el review también, Ahí está, 113, 114. Vamos, somos 160, gente. Recuerden que es un cliccito en el like, eso nos va a ayudar a que llegue a más gente. David Herrera nos está ayudando con el SEO, el SEO, que es el Search Engine Optimization de YouTube. Eso hace que ahora cada vez se recomienden a más personas los videos, pero necesitamos de esa mano de ustedes, ¿no? Nosotros acá, como siempre, ponemos todo lo mejor nuestro, solamente estamos pidiendo que le pongan like y que por favor todos y cada uno tómense un minuto y compartan en Instagram, etiquétennos a mí, a Dani, a la Dynaface, etiqueten todo, porque de esa manera, bueno, vamos a llegar a más gente. Cuanto más crezca todo esto, más podemos hacer esto y bueno, y más vamos a lograr de nuestros sponsors
y más le vamos a poder brindar a ustedes. Todo esto es una gran rueda que va girando y todo lo hacemos para ustedes. Así que, porque la verdad que si no estuvieran ustedes, sería lo mismo que nada, ¿no? Estaríamos Así acá que bueno. paviando con Clau. ¿Cómo? Estaríamos acá paviando nosotros dos solos. Sí, estaríamos acá, claro, contando chistes. Bien. Em, Tenemos el trabajo de... ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? Tomás Eloira Prince. Tomás Prince. Muy Tomás Prince. Tomás Eloira bien. Prince. Bueno, un muy lindo trabajo, en términos de detalle, la verdad que muy, muy bonito. Ahí mucha texturita, las costuritas estas me encantan. O sea, laguitillo ahí, espectacular. O sea, los detalles muy buenos. Acá tenemos una textura ahí muy, muy bien lograda. Detalles por doquier. Lo único que como figura me parece que, si bien está buena la idea, es una cosa inmensa. Claro, es muy Podría difícil estar vender más esto. compacta diciendo lo mismo, sí. Claro, exactamente. Yo creo que la idea está muy bien. Me parece que se nos va de tamaño en todos los aspectos. Por ejemplo, mi pregunta, yo voy a arrancar una pregunta. Y esto es pregunta, y lo digo en serio. La mano, ¿por qué está 2 veces más grande que esta mano? ¿Es así? Puede ¿Tiene una mano más ser, grande que la otra? puede ser que tenga que ser. No sé, no conozco el personaje, conozco la serie, pero los videojuegos, no vi la serie. Claro, porque digo, por ahí el personaje tiene una mano gigante. Porque si no, bueno, déjame decirte que es gigante. Y la cabecita súper chiquitita. Eso no Yo sé si creo que se hace una edición debe haber sido a artística. propósito, ¿no? Porque No tengo ni idea. pareciera. Bueno, a ver, Tomás, si tiranos ahí un dato. Sí, o inventate algo para zafar. Decís, Sí, sí, la mano es la mano del vampiro. Que le mordió los dedos, le se chupó los dedos. Claro, se y está se le convirtiendo hinchó. en licántropo. Claro, lo mordió y el tipo la tenía infectada, hinchada. No, Claro. dice que se le pasó. Bueno, Está puntos bien. por la honestidad. Bueno, punto por honestidad. Bueno, hay que checar esa mano. Expulsado. La sinceridad es mi némesis, dice. Está bien. Está bien. Bueno, primero me encantaría poder hacer de esto algo así súper rápido para que... A ver. Está, ¿cómo transformamos eso en una Bien. optimizada? Acá hay, por ejemplo, esto le voy a hacer un merge folder. Se picaron los mosquitos y no tenía off. Bien, merge folder, ahí va. Bien, esto me lo dejó mergear. Esta vamos a apagarla y ya vamos a ir con... Obviamente acá van a suceder cosas de escalas que se van a romper. Pero bueno, acá es importante primero lo que sería, llamémosle, a ver si puedo poner, este cráneo. Yo lo pongo acá, tengo como cierta garantía de que va a ser mucho más grande este cráneo. Y esto aunque parezca una pavada, sí, es importante. Porque se me hace que son cráneos humanos estos, ¿sí? Entonces, primero, para mí la cabeza tendría que ser del tamaño de este cráneo. Entonces ahí queda un poquito chiquita la cabeza. Ahora vamos a ir por partes. No importa. Vamos a ir por partes, diría Jack. Vamos a ir a la base y vamos a empezar a ajustar los tamaños. Ahí. A ver, alguien me tira. Ahí está. Qué Esa va, buenísimo. ¿eh? Esta va. Ojo, igual, pará, sin joda. Sin joda. La base, o sea, la cadena es todo ahí, con la Claro. base más chiquitita, ¿eh? Ojo, Sí, ¿eh? igual una cadena así es como, no es Sí, vuela imposible, demasiado, pero bueno, acá tampoco preguntaba complejo. César, dice, ¿cómo se hace para imprimir esa cadena en PLA o solo resina? ¿Se puede imprimir una cadena así? Yo tengo entendido que cuando son cadenas así volando, ese tipo de cosas, las hacen con cadenitas postas. Y después le meten alguna huevada para que se
Esto es lo que tengo entendido yo, al menos, ¿eh? Una Para que sea soldadurita. No, con una especie de una cosa con resina, Puede no me ser. acuerdo con un spray. Pero no quiero decir cualquier pavada. Acá gente que trabaja por ahí, o que ha trabajado más con ¿cómo se llama? Esto, botas, esperen, Pero bueno, les decía, no sé, es una buena pregunta si esta cadena se puede imprimir así curvada. Sería, lo que No pasa es sé. que, claro, si la rellenás entre medio o los eslabones los hacías conectados, sin espacios, Para mí esto como tiene que haces hacer con más una cadena real con un inflate, sino, y tirarle. Bueno, eso sí, si no, con los eso, espacios, no, olvídate. claro, tenés que Con un inflate, inflarla. sí, digamos, si pasa si vos querés que te quede cadena a cadena, y Claro, me parece que tenés que, no lo sé. Por términos de producción más que nada, porque imprimirlo la puedes imprimir de alguna forma. El tema es la producción de esto, o sea, cómo producís algo así. No claro. sé, ahí la verdad que no sé, pero bueno. Eh, se va a achicar la escala acá, vamos a romper un poco la escala, pero bueno, no importa. Voy a tratar de que quede lo mejor posible. Tendría que ser mucho más chiquito esto. Siempre pensando que esto es una figura coleccionable, ¿no? Porque si ustedes quieren hacer una imagen por hacer una Claro, imagen, pueden hacer lo claro, que quieran. claro. Que no tampoco significa que grande es mejor, o sea que digamos que por más que te ocupe todo el cuadro, está buenísimo, ¿no? Tiene que tener un porqué. Pero bueno. Eso por un lado. Vamos a ponerlo acá así, pimbi. Después, el término es la base. Yo no soy muy partidario de las bases cilíndricas. O sea, esa cosa yo no particular. Se podría resolver de otras maneras esto. Se podría hacer como una especie de romperle lo cilíndrico, justamente teniendo todas estas cosas que están acá en el escenario. Pero supongamos que algunas compañías usan estas basitas así más cortitas. Perdón, más... Que termine directamente el corte, en vez de que tenga como, che, mira, esto es una pieza y tiene este Claro, pero cilindro. algunos usan esto, ¿eh? O unos Sí, tipo sí, sí, usan, sí, claro, le sí, ponen mucho acá, de ¿viste? anime, las de anime lo usan. Castlevania, le ponen al Sí, costadito, claro, o le hacen algún, no sé, algo en particular. Pero claro. bueno, esto sigue estando gigante. Para una pieza, ustedes piensen lo siguiente. Eh, esto sería supongamos un 1 en 4. Esta pieza mide 60 centímetros de alto. La base, como estaba antes originalmente, es prácticamente la misma altura de la pieza, o sea, de ancho, o sea, en Claro. general, o sea, radialmente hablando. Entonces es como media inviable. Entonces para mí tiene que ser mucho más chica y que todas estas cosas que le salen también no hagan que sea grande, que estén por dentro. O sea, un poquito pueden romper, un poco. Sí, pero vamos a bajarlo por ahora por ahí. Tiene mucha profundidad, esto hay que traerlo todo para adelante. Lo que pasa es que es tan difícil, bueno, voy a hacerlo igual. Sin romperlo, no quiero Rompe, destruirlo Pepe. esto. Pero vamos a romper. Para mí tiene que ir como mucho más. Onda. Esto es ahí. Esto más. Ahí. Más acá. Puede ir un poco inclinada. Sí, te iba a decir eso, que está como ahí muy rectita para la área del personaje. Pero más por acá. Por ahí. Más abajo. Acuérdense que esto de las bases tampoco es como, o sea, más allá de que sea gusto, tiene que ver mucho con el tema de costos de producción y de Sí. balance de la figura, ¿no? Acá de hecho hay una pregunta de Manuel Molina que dice, ¿qué hace Sema? Dice una consulta, ¿puede ser que el tema de las bases grandes dependa de las empresas? Si hubo una Instagram que hace figuras de animes y las bases son terriblemente grandes. Bueno, sí.
depende de la empresa también, porque por ejemplo, y depende del estilo. Anime, por lo general el personaje es así chiquito y la base es inmensamente gigantesca mostrando todos los poderes que tiene el personaje, porque bueno, quieren capturar la esencia de lo poderoso que es el personaje y la gigante que son sus poderes. Después sí, hay empresas como XM que tienden a hacer bases enormes, pero bueno, ya decía Dani antes, ¿no? También depende a veces del personaje, del estilo, o de la empresa, o de lo que quieran retratar, digamos. Pero si es una cuestión de costos y una cuestión de también, acuérdense que estas figuras las coleccionan los coleccionistas. Bueno, valga la redundancia. Las colecciona la gente que la compra también, ¿no? Entonces, tienen un espacio físico que, por ejemplo, ustedes ven, hay muchas fotos de coleccionistas que tienen tipo cuadrículas, donde van poniendo siempre sus figuras, y esos tienen por lo general un espacio predeterminado. Entonces si bien uno puede romper el estándar, por lo general hay unas medidas que mientras se mantenga en ese espacio, el coleccionista puede decidir o no si comprar la figura. Así que Claro. eso está bueno para tener en cuenta. Sí, después la pose. Pasa que para esto tendría que hacer un. Claro, esto me mata. Esto me mata que no puedo merciar todo acá. Para, ya sé qué puedo hacer. Voy a hacer algo que me voy a arrepentir después, pero no importa. Merge. Bueno, mira, vos lo hacés, yo te tiro un comentario acá de Case que dice: Dios, ¿cómo tiene el ojo entrenado Dani? Yo apenas vi eso, dije, ¿qué nivel? Ya está, casi de estar trabajando de la escultura que hizo el diseño. Muy bueno igualmente. Tranquilamente puede estar trabajando en escultura, con Totalmente. dirección artística, que le vaya ayudando a afinar el ojo. Todos hemos cometido no el error, sino hemos pasado por nuestra etapa de no ver cosas. No, y de no ver. A veces uno no lo ve. Sí, es verdad, es verdad. O sea, no lo ves. No importa cuán bueno seas haciendo ciertas cosas. Ay, Dios mío, se va a romper todo. Pero espera, voy a hacer lo siguiente. Bueno, acá sí se rompe todo, ¿eh? A ver si me deja. Listo, chao ZBrush. Acá contaban las figuras de anime. Ahí está. Uy, zafamos. Tirarle un Muy quick save, bien. tirate un quick save, por la duda. Espera. Ahí arriba lo tenés. Bueno, No voy a hacer un. yo a veces cuando no quiero pasar por quick save, clic y ya te queda ahí en algún lado te queda. ¿Sabes que nunca lo sé en mi vida esto de quick save? De hecho, creo que. Arriba lo tenés, mirá, arriba sí. ¿Viste? Yo cuando digo, uy, pará, tengo que renovar el archivo, SaveNet, quick save, chao. Pero quick save, ¿dónde te graba? Te lo graba en el directorio de ZBrush, te lo deja ahí por si se me cuelga y estoy como muy metido, quick save. Después, sí. Nunca lo usé en mi vida, ¿eh? Nunca lo usé. Es útil, digamos. ¿Viste? Uno aprende de cosas todos los días. Mira. Bueno, yo acá lo que probaría sería un poco la pose, darle un toque más de movement, o sea, de movimiento. Si tenemos acá gente de Brasil, nos pueden ayudar con el movimiento. Entonces, y acá es probar, a ver qué pasa si, qué pasa si subo el brazo, si lo bajo, si va para otro lado, si lo abro más, si abro la mano, si abro el codo. La idea es dar movimiento. Por ahí sí está como esto. Tampoco quiero cambiar toda la pose, pero está bien, pero esa no es la pose que yo quería. Son pequeños ajustes. Entonces por ahí rotar el brazo, porque por ahí, esperen que me tengo acá, ahí está. Hermoso. Ahí está. Ahora sí. Esto es la gloria. El Dynamesh es algo que por algo nuestra fiesta se llama Dynafest. Claro. Porque
Amo Dynamesh. Muy bien, acá Bastian dice, para el dinamismo de una figura recomiendo que busquen en Google línea de acción. Es un concepto en el dibujo que le otorga mucho dinamismo a una pose. Muy bien, y ritmo. Línea Bien de ahí. acción, ritmo, gesture, busquen, que es cómo determinar un movimiento en un solo trazo. El gesture es súper, súper importante. Hay muchos comentarios acá. A ver, mientras vos, Dani, vas ajustando ahí. Lautaro, mirá, se acuerda acá. Dice, en el live que hicieron con Diego y Rodrigo, dos coleccionistas, justamente hablan de lo que buscan los consumidores y tocan tema base también, recomendado. Muy bien ahí, mirá cómo se acuerda. Ahí. Hizo la tarea. ¿Cómo vamos con los likes? ¿Tenemos likes? ¿Alguno ahí que me tire la pasta? El tamaño de las bases también depende un poco de la cultura, es verdad. En Japón le gustan las bases enormes, es cierto, se acostumbraron a eso. Es lo que hablamos hace un rato, de las figuras que está Zoro de One Piece así chiquitito. Y bueno, les quiero contar a la gente que los One Pieceros, que terminé el arco de la isla Amazon Lily y arrancó Impel Down. Así que estoy, pero como loca, emocionado ahí. Viendo One Piece y qué anime que me parece que es mi segunda serie de toda la vida preferida después de Dragon Ball. Y hasta ahí, porque la verdad que hay la diferencia con Dragon Ball es cómo mezcla las tramas con un montón de detalles que te fue dejando en otros capítulos y de repente decís, para esto creía que no era nada y esto viene desde la primer saga y en la última te mezcla todo. ¡Oh, qué locura! Sí, la isla, el archipiélago Sabaody era, ¿no? Qué buena trama. No, muy, muy bien. Yo estaba al día de Impel Down hace más de 15 años. Claro, el otro día me estaba pensando, digo, me clavé 500 capítulos ya, más o menos 400. A uno por semana y ponerle con las pausas son como 10 años. 10 años en un par de meses. Menos mal que lo agarré ahora, si no me muero de la ansiedad, digamos. Sí, se viene Impel Down y se viene Marineford, que ya me dijeron el otro día acá que es una locura, así que estoy ahí expectante. A ver, acá dice Dani, un profe mío en diseño, decía, hacelo acá, cuando otro tenía que criticar el laburo de un compañero. Es mi turno de decirlo, hacelo acá. Bueno, muy bien, ¿qué más? Muchas veces poses que visualmente se ven a la tarea son imposibles de ejecutar o físicamente tensas. Bueno, acá la gente están charlando todos ahí. Muy bien. También acá dice... chicos, puede ser una pregunta básica, pero ¿conocen alguna fórmula o consejo para crecer y tener más visibilidad en redes como Instagram o ArtStation? Bueno, hay un montón, puedes hacer publicidad, hay mucha gente haciendo publicidad. Lo mejor es siempre lo que hicimos, tener un portfolio. Tener un portfolio que se vea acorde, que se vea prolijo, que se vea integrado, conciso, ¿no? A veces también el contenido tiene mucho que ver. O sea, el contenido, o sea, más allá de lo que está diciendo Clau, es podés mostrar tu trabajo de una forma distinta, por ahí, haciendo algún video, mostrando, no sé, como making of, cómo haces las cosas, cómo es el resultado final, la impresión, sumando una especie de mini tuto. Me parece que hoy día la gente busca también algo, no sé, depende siempre cómo esté mostrado. Por ejemplo, yo creo que conté el otro día que yo sigo una persona que muestra cómo suelda cosas en shorts de YouTube. Sí. Y es súper interesante porque son como
¿cómo es? Memorizing, hipnóticos, así, viste, como que te... Los restauradores, ¿no viste ninguno de los restauradores que hay en YouTube que no, o sea, no hablan, dejan el sonido de las herramientas y Sí, van y el... haciendo y decís, oh, está re bueno eso, o sea, 15 mil millones de vistas tiene el tipo y lo único que hizo fue restaurar, no es lo único que hizo, pero me refiero, no habló, no le puso, sí, filmó, hizo todo, pero no está como describiéndote, no, todo No, en no, sí, sí, silencio. sí. Está trabajando con una linda cámara, un buen ángulo. Me encantan esos. Son muy, muy Sí, buenos. sí, por eso es, a veces, porque yo he visto trabajos que no están buenos, o sea, a nivel artístico, pero que sí la forma de presentarlos es muy innovadora. No sé si innovadora, pero por ahí es muy entretenida, diría yo. Y eso ya gana público. Eso ya eh, me Hay un parece chico que... de, bueno, justamente de lo que estabas contando, hay un chico de la India que se llama Prashyan y tiene un apellido raro, bueno, no sé pronunciarlo, pero que hace todos estilizados, son muy simples, pero te muestra cómo arma el Blender desde una pelotita hasta la figura y siempre es un turntable dinámico con movimiento y la pegó con la forma de presentación del trabajo, tal como decís. Es muy Claro. prolijo, trabajo muy sencillo, pero muy lindo, cute. Y tiene, no sé, cada día tiene más y más y más y más seguidores. ¿Viste? Eso creo que tiene que ver también la creatividad que uno pueda tener a la hora de mostrar las cosas, por más simples que sean. Me parece que eso Totalmente. tiene que ver. Y otro tip que puede servirles un montón es generar engagement orgánico válido. O sea, válido no, como si auténtico, quise decir, perdón. Que es, por ejemplo, si vos seguís a un artista que te gusta, ¿no? O un artista que te gusta, su trabajo. Y ves que el trabajo está muy bueno, dejarle un comentario consecutivamente con los diferentes posts que vaya haciendo, en algún punto termina llamándole, así como a todos nos gusta que nos comenten y nos manden sus mensajitos y todo, termina empezando a generar atención, ¿no? Y quizás después uno manda un mensaje Obvio. privado y decís, che, qué bueno esto, cómo hiciste esto, y vas conectando. Y al ir conectando artista con artista, es como que después te empiezan a seguir personas, o te van recomendando, o se va armando una red. Y esa red es la misma red que después te hace crecer entre la gente que va siguiendo o que te va siguiendo. Así que eso Exactamente. también a tenerlo en cuenta. Oh, Jan Scalps es buenísimo, Polygon también. No, se llama Brian, lo voy a buscar, se los voy a buscar porque la verdad que la forma en la que tiene para presentar los trabajos es espectacular. Déjenme buscarlo en Instagram. Instagram. Prayan Ivachinchi, algo así es, pero claramente no. A ver, Prayan era. Ah, sí, Prayan Subasinghe. 51.000 seguidores. La última vez que lo vi creo que tenía 15.000. O sea, va creciendo este muchacho. Ahí se los dejo. Esperen que tengo que abrir para dejarles el mensaje. Les dejo dejar YouTube. Esto les puede despertar ahí como un par de ideas inspiradoras. Estoy buscando live session. Acá estamos. 139 watching. Nos quedan 15 minutos, amigo, ¿eh? Bien. Bueno, ahí estoy ya un poco finiquitando esto. Pero, a ver, como para Les terminar pegué con el la link. idea, para cerrar con la idea esta es un poco también lo que hicimos con el Superman. Está bueno los detalles, está bueno trabajar con toda la parte de anatomía, de todo lo que ya sabemos que nos gusta, pero inviertan tiempo en lo fundacional, o sea, en lo que va a ser, básicamente, ustedes van a estar trabajando en una pieza durante meses, capaz, semanas, lo que fuere, y esa pieza
si ustedes invierten muy poquito tiempo al principio, es como agarrar una casa y ponerle cimientos muy pobres. No importa cuánto oro le pongan arriba, se va a caer. O al menos va a tener muchos problemas. Entonces, en la escultura, o diría en el trabajo artístico, pasa lo mismo. Para mí es muy importante invertir tiempo en esto. Por ejemplo, no sé, fíjense, distintas poses, ver cuál funciona mejor, qué es lo que quiero contar. Tiene el dinamismo que quiero, los tamaños distintos, o sea, jueguen mucho al principio. Obviamente hay mucho que tiene que ver con desarrollar el criterio, trabajar en distintas empresas o ver, pero obviamente el feedback que nos pueden dar compañeros de trabajos, la gente que está encima nuestro o encima de la figura de los procesos es importante. ¿Por qué? Porque ellos también tienen experiencia, saben un poquito. Yo no diría sabe lo que la gente quiere, porque la gente, digamos, el coleccionista, el público, la audiencia cambia todo el tiempo el gusto. ¿Por qué? Y porque el gusto depende de un montón de factores. Hoy está de moda que, no sé, las bases gigantes, mañana salen bases súper miniaturas. Hoy, no sé, la gente le encanta todas las poses dinámicas y mañana todos los coleccionistas quieren cosas museum. Y se van como contagiando. Los reviewers van como sembrando un poquito ahí a ver, pasa en el mundo del cine, pasa en un montón de lados. Entonces, yo creo que es importante para nosotros que entendamos que tenemos que probar, tenemos que ir evaluando, viendo. Lo primero nunca es lo mejor. En mi caso, nunca es lo mejor. A veces pasa que uno vuelve a esa primera instancia y dice, che, la verdad que estaba mejor acá lo que había hecho en este momento. Listo. Bueno, si pasa eso, buenísimo. Pero dense la posibilidad de probar un poquito más. Cuando las cosas están. Pues supongamos que yo acá hice muchas modificaciones, ¿sí? Modificaciones en las cuales son posibles hacer de manera práctica y algunas se rompen todo. Por más que usen el Transpose Master o lo que fuera, se van a romper. Entonces es mejor que esto lo hagan en el momento de hacerlas, que es al principio. Para después trabajar, después pueden hacer alguna que otra modificación, como les contaba yo, ya más cercano al momento final. Pero lo más probable es que ya tengan todo bastante resuelto y que estos sean simplemente ajustes nomás, de escala, proporciones, de formas, de la pose. Eso ya tiene que estar todo bastante resuelto antes. Pues esperen que voy a abrir. Acá Tomás dice, es increíble el dinamismo que tomó. Lo que más me dolía al ver la figura cuando yo... No, lo que más me dolía ver al ver la figura cuando la estaba haciendo yo. Y dice, tremendo Dani, un honor, agradecido por todas las correcciones de oro. Bueno. Por un placer, amigo. Ahora te Trevor, PayPal. Sí, ahora pasamos. No pasa nada, estamos en euros. Sisu Velasco dice, qué lujo tener a Daniel y Clau haciéndole correcciones a trabajos, esto es único, nada más que pedir, gracias Dani y Clau. Che, bueno, parece que gustó este segmento, ¿eh? Mirá, Enzo también dice, buenísimo este formato, chicos, muchas gracias por hacer este tipo de contenido, súper didáctico. Bien. Muy bien. Bueno, una de esas se puede ir repitiendo, ¿eh? Sí, ¿quién te dice? Bueno, esta es la figura al principio, que tiene todos los condimentos con los que ya vino, que están muy bien. Y esto es un poco para donde la llevamos, que es optimizar espacios. Bueno, acá queda este báculo para atrás, que habría que no sacarlo, pero por ahí sí. Vamos a hacer algo medio rápido. Ponerlo más chiquitito, que no sea tan evidente, o sea, que no se haga tanto. O sea, que no distraiga, porque muchas cosas que si son distractivas no sirven realmente. A veces menos es más. Y por ejemplo, y esta que antes estaba por un costadito, se puede poner así un bordecito. Ahora se puede volcar un poco más. Están las dos para adelante. Eso por ahí se puede poner, no sé, está mirando para otro lado. Tomás dice, no tengo euros, pero tengo 3 tiras de asado en Carlos Paz. La pelota está en su cancha, dice, Carlos Paz. No está mal, No está mal,
Supongamos algo así. No sé, pues, esto hay que evaluarlo bien. Pero bueno, yo creo que se entiende un poco la idea. Sí, además el recorrido visual, digamos. Ahí está, claro. Pose, los tamaños, eso mucho cuidado, porque lo de la mano es bastante, y lo de la cabeza es bastante evidente, digamos, a primera vista, pero es normal. A ver, es cierto, a veces pasa, a veces uno no se da cuenta, porque uno trabaja claramente vos te invertiste mucho tiempo en el detalle, y no está mal, porque te debe encantar hacer el detalle, está muy bien hecho todo esto. Pero ahí uno le quita tiempo, o no, quizás no le invertiste tanto tiempo al principio, que es ver, chequear los tamaños, porque, por ejemplo, esta mano está bien en tamaño y esta está muy grande. Y a veces simplemente comparar una con otra, o sea, la pones al lado y dices, che, esto está bien o no. El ojo a veces te va a mentir, les va a mentir. Se Y me por murió el eso perro. muéstrenselo a distintas personas, digan, che, ¿qué te parece esto? No sé, vayan probando. Pero bueno. Bueno, acá más comentarios, el segmento está buenísimo. Lautaro dice, banco la de tomarse el tiempo con cada figura, aunque solo entren dos en el live, surgen bastantes cosas para ver de una misma pieza. Bueno, por ahí en una de esas, por eso lo terminamos haciendo más seguido, este segmento, dependiendo, bueno, de cómo venga todo. Uh-huh. Porque ya el live siguiente, en teoría, a confirmar, pero no se lo pierdan, porque se va a estar haciendo, si no es el siguiente, es el otro, pero por lo menos en los próximos live, va a estar la presentación de el Batman versus Joker, la figura que hizo Dani con Martín, dirigida ahí por Martín, con la asistencia de Dani, con la participación de Jorgito Villar en la base. Yo participé haciendo el bonus, el cosito bonus, ese que donde se pone la manito de Joker extra. Así que, bueno, no se lo pierdan porque va a estar toda la revisión en vivo de esa figura en ZBrush. Exactamente. Ahí está. Bueno, quedan 5 minutos. Puedo relajar. Ahí está. ¿Grabaste? ¿Grabaste o lo borraste? Lápiz. Cerré todo Joraca. No, lo grabé. Muy bien. Bueno, creo que... ¿Qué les pareció? A ver, comentarios. Comentarios, gente. Quedan 5 minutos de comentarios. Convénzanos que tenemos que seguir haciendo esto. Convénzanos de seguir haciendo esto y de no... Los Dynafiles. Los Dynafiles, está bueno, Dynafiles. Está bueno, ¿no? Porque al final es como que lo vemos, ahí vas tirando técnica, vas tirando un poquito de composición general, armado. Bueno, obviamente lo estamos viendo, como dijo Dani, para coleccionables, ¿no? Claro. Y la diferencia es que lo vamos viendo en 360 grados, lo mismo que sacar una captura, mandarla al Liquify, modificar ahí en el Photoshop. Sí, igual a veces está bueno para ir a hacer un print screen y te lo llevas a Photoshop y empiezas a borrar, agregar, lo garabateás, o inclusive aunque no sepas pintar ni nada, garabatos todos sabemos hacer. Entonces, a veces el garabato es una ayuda visual más rápida que por ahí tener que andar como moviendo, porque dice, moví, pero me queda esto medio mocho, entonces no, lo voy a que quede mejor, y ahí uno empieza a perder tiempo. Bien. Action dice, muy bueno. El directo, la verdad, se aprende mucho viendo cómo se corrigen errores. Elías Calo, muy bueno. Que siga la sección. Dice acá Brian. Sergio, muy bueno en live. 31. Illusion. Dice, vuélvanlo a hacer, pero con el mío. Está muy bien. Eso, Chávez, buenísimo. Muchas gracias. Si a ustedes les gustó, yo creo que tienen que volver a hacerlo. A nosotros nos sirve una barbaridad. Genial verlo desde el ZBrush. Muy bueno, sobre todo porque se ven fundamentos, que son los que generalmente se pierden en la práctica. Susi dice, Claudio, por favor, haga un live para enseñarnos a hacer bases.
Mira vos, pasa. Había un comentario de Susi que dijo que buscó ahí en YouTube, no llegué a leerlo, pero lo había leído, que buscó en YouTube cómo hacer bases y no encontró. Algún día podríamos hacer un especial de bases. Sí. Bueno, acá con esto se van a ir viendo varias cosas así, también. Se aprende muchísimo de cosas generales, sobre todo de composición. Cronita dice, yo creo que Claudio vea mis estilizados. Kate dice, ¿qué tableta de Wacom recomiendan? Bueno, hoy Brian me estuvo preguntando, Brian Micalucci, allá de Marajó, que ganó el Ajá. Silver Surfer de Dani, estaba preguntando eso, justo estuvimos hablando de eso. No, bien. Con este formato aprendemos más de ZBrush, además de ver nuestros errores. Muy bueno, mirá, bien ahí. Una cosa para también sumar a esto, Sí. que es el tema que acá se ve mucho mejor, es el tema de la luz. Si nosotros tenemos la luz, y en algunos casos parece mentira, pero es el shader. Yo uso siempre el estándar. Pero cuando trajo una anatomía, que me lo sacaron, porque yo lo tenía acá, ahora lo tengo que Viste cargar que y no sé dónde sacaron lo un tengo. par, sí, Sacaron unos un par. cuantos. Pero hay uno que era como este, que era como este, que no es este, claramente. Pero es como que te deja ver otra sensación, te da. Entonces, ese también estaba bueno, no está más. Algunos los Y mandaron al Lightbox en Material. Algunos, pero no sé si lo tendrás ahí adentro. no voy a abrir por lo de la Xbox. No, sí, guarda. La Xbox es bastante. Ya te digo, Lightbox, Material, Pero Standard, sí. Madcap. Acá hay varios Madcap, creo que es el Madcap Skeleton que decís vos. No, Pero era si uno que se no. llama Polyskin, Skin, no sé cuánto, era con ¿El skin. Polyskin naranja? No, Ese uno está que era también tipo ahí. color de piel. Era uno tipo Madcap medio color de Skin piel. 04, Madcap Sculpt, sí, hay varios. No, lo Bueno, sacaron porque estaba en otro lado, yo lo tengo aparte, lo tengo como grabado. Igual, de nuevo, es una cuestión de ir probando. El mejor material es este, el mejor. El estándar está bueno, pero sí con el tema de las luces es importante que vayan viendo de distintos ángulos, porque empiezan a revelarles cosas que por ahí de un lado no lo ven. Y otra cosa que yo hago siempre que ya me acostumbré, es cambio el color del background a un poquito más clarito. Te viene normalmente uno como este, así. Y yo le pongo el de la ventanita. O sea, lo arrastro claro. y toco el de la ventanita. Porque me da el muy oscuro, fondo muy oscuro, se me pierde demasiado. Entonces, un poquito claro, no tan claro, ¿sí? Pero si no, pueden ir sobre la pelotita y van buscándose cuál les gusta más. La ventanita es como que es rápido y está ahí. Y listo. Che, al fin alguien se dio cuenta. Agustín Ortega dice, Dani se afanó el LED de la Dynafest. Dani dijo, Clau, matanga, dijo. Matanga. Y no, pero aparte a Dani se le ve, yo acá no lo puedo poner en ningún lado, tengo las cortinas, tengo las Yo hice un ventanas. agujero, tuve que agujerear la Claro, pared para no. ponerlo. Pero ahí Está puesto ahí. está buenísimo, queda re bueno. Sí, está puesto. Cuando hablamos de cuando hablamos del videojuegos de nuevo, ¿cuándo hablamos de videojuegos de nuevo? Gran programa para ver mientras trabajo. Bueno, ese también gustó, mirá. Ese estuvo bueno. Se aprende banda acá, gracias muchachos. Ahí vi mis tools, viste que no hubo tiempo de llegar a ello, pero todo fue muy padre el live. Bueno, la idea es que aprendan también de las figuras de otros, porque lo que se dice, bueno, uno tiene que ir observándolo en sus propias figuras, ¿no? Acá Tomás dice, mil gracias chicos, son un lujo para nuestra comunidad, tremenda sección, mandé mi mejor trabajo hasta ahora, y es increíble cómo uno se enamora con una pizza y después ve la cantidad de mejoras. Bueno, bien ahí. Eso es importante. Por eso yo les decía el hecho de tómense un tiempito. Se colgó el cibre, mira, justo se colgó el cibre. Yo de la nada dijo, ¿sabes qué? Es como dijo, Me hinché los son las huevos. 11, hay que ir a Me comer. hinché los huevos, está de las 9 de la mañana prendido. No laburo más. Se cerró. Claro. Bueno, pero lo peor es que se cerró y yo lo tengo para mostrar ahí. Mirá qué bueno. No sé, Jerónimo dice. ¿Qué onda? Acá sigue fijando. Si vos ves, eso puedo mostrar, pero no existe en mi screen. O sea, está acá, pero yo no, quedó como una imagen. Quedó colgado. Claro, quedó colgado, sí. Me encantó este nuevo formato. Mucho mejor y más directo que la revisión de portfolio convencional, en mi humilde opinión.
En Muy esas dos bien. figuras me fui con mucha data importante. Bien ahí. Bueno, Bien, bien. Es un vamos a ir buen alternando feedback. entonces entre todo esto. Buen feedback. Prepárense. Gracias, Clau, por la charla de Wacom, dice Brian, que estuvimos hablando de las tabletas con pantalla. El Polyhedron resalta más la superficie como una especie de outline. Bueno, ¿qué más? Acá nos ofrecen traer al lead de la ESAT. Bueno, nuestros queridos amigos de la ESAT que hemos... Uy, nos quedaba para sortear algo. Bueno, la próxima, porque creo que arranca en junio. Teníamos un curso de... presencial, el presencial para Buenos Aires de dibujo de nuestro amigo eh, Sebastián Crespo. Bueno, el próximo live lo hacemos. Bien. Muchas gracias, chicos, por la generosidad siempre. Necesito el tutorial de ingeniería de Cloud para arreglar el lápiz de la digitalizadora. Buscaron en el live número 2 de esta temporada, creo que fue. Ese momento fue muy gracioso. Y bueno, listo, gente. Que la pasen bien, que disfruten, que tengan buen fin de semana. Y bueno, amigo, encantado como siempre. No sé si tienes algo más para agregar. No, lo mismo. Gracias ahí a la gente que se copó. Como se darán cuenta, siempre estamos ahí con Clau pensando a ver qué nuevo podemos traerle. Tampoco es tan nuevo, pero que es diferente en todo caso y que les sirva. La idea es que siempre les sirva a ustedes y vayan proponiendo también. Quizás pueden ser los jueves de feedback, pueden ser como estos, en vez de, Sí. además tener jueves de feedback, puede ser el jueves de 3 de feedback. ¿Por qué no? Pero bueno, sepan que obviamente se ven menos proyectos porque uno, para dar un feedback o para quizás dejar algo un poquito con más profundidad, hay que dedicarle más tiempo a eso. Entonces, no todo se puede corregir así súper rápido y corregir o generar algo que uno quiere decir, pero puede funcionar este formato. En el curso, dice acá. Bueno, ya viene el curso, ya se va a venir, Ya se va a venir. Se va a Parece que venir. estamos ahí craneando cosas. Así que bueno, a la gente le encantó la didáctica. Acá Eddie Xerox dice lo mismo. Así que bueno, gracias a todos, a todas por estar ahí. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Jueves próximo. Si todo sale bien, con la presentación, el reveal del digital de Batman vs. Joker para Sideshow Collectibles. Pasa que nos está llegando la computadora de la NASA para mover el archivo. Sí. Por eso no hicimos La todavía. 5090 que no salió todavía, pero en claro, están desarrollando una nueva placa para mover el archivo ese. 15 millones de polígonos. 15 claro, 15 millones es poco, de verdad. Acá 15 es una 15, exageración y me caí un billón. Sí. Dios mío. Bueno, gente, vayan tranqui. Después nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Buen fin gracias de. por sumarse. Chao, Hasta la próxima chao. semana. Chau.